que tengan menos de 9 feligreses pasarán a ser instituciones de la instrucción pública, como se le llamaba a la educación. En palabras nuestras, toda aquella iglesia que tenga menos de 9 curas dejará de ser iglesia y será una institución educativa. Palabras nuestras, ¿no? Hoy lo que quería decir, o lo decimos con palabras sencillas. Bueno, ese no es el problema. Esa reforma generó la primera guerra civil. Se conoce como guerra de los conventos porque los curas, entonces no nos vamos a dejar quitar las iglesias y aquí nos vamos a dar machete. Entonces eso se fue formando un problemón allí, ¿no? No, los curas se resistieron, como que vamos a entregar nuestro convento. Pero entonces un poco la reflexión era, bueno, por eso se le conoce como guerra de los conventos o guerra de los supremos. Todo conflicto mal manejado se vuelve insostenible y se complica. O sea, todo conflicto que no se maneje de manera adecuada, eso se vuelve después un conflicto. Bueno, hoy tenemos un conflicto de hace 60 años. 60 años hace que tenemos un conflicto Estado, FARC, gobierno, FARC, ELN, paramilitar. O sea, hace 60 años que se hubiese podido resolver, hombre, estos señores allá en Melpac y Marquetalia estaban todos bravos porque no tenían vía para sacar los productos, reclamaron inversión del Estado. Oye, si eso se hubiese resolvido de una manera distinta, yo creo que nos hubiésemos evitado 240.000 muertos que hemos tenido en los últimos 60 años, según el informe del Grupo de Memoria Histórica de la Universidad Nacional. Calculemos 300.000 muertos. Bueno, pero además de eso, viudas, huérfanos, destrucción de la economía, todo lo que genera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? José Ignacio Márquez aplica el decreto que deja Santander. Dice que el presidente anterior dejó este decreto, todos aquellos conventos con menos de 9 feligreses, eso pasa a ser una escuela. Quien aplica el decreto es José Ignacio Márquez. El conflicto inicialmente era con los feligreses, con los sacerdotes. Se inicia en Pasto, en los conventos del sur del país. Que no, que sí, que no entregamos. Se armaron estos señores curas con escopeta y machete y empezó el conflicto. Pero más manejado entonces, se pegaron los otros, que son los supremos. ¿A quiénes se les llamaba los supremos? ¿O quiénes se autodenominaban los supremos? Los terratenientes, ¿cierto? Los caciques políticos de la época, llamémoslo así, que se llamaban los supremos, y los militares. Entonces se pegan en el conflicto militares, terratenientes y políticos regionales. Se suman al conflicto que ya se había iniciado con la iglesia. 4.000 muertos dejó la situación. O sea, y yo ya menciono esto es porque el tema central de este conflicto en principio fue la educación, fue una reforma educativa. Entonces yo me pregunto, oye, ¿cómo así? Una reforma educativa deja 4.000 muertos. O sea, la reflexión que saco es que en este contexto de esta situación era una sociedad que seguramente también no somos hoy intolerante. O sea, queremos resolver las situaciones a los golpes, a los machetazos, nos damos en la jeta o saco un revólver. O sea, yo creo que hubiese sido posible resolver este tema de esta reforma educativa de otra manera, pero no. Machetes y plomo. 4.000 muertos. Entonces, una sociedad que deja 4.000 muertos por una reforma educativa, yo creo que hay crisis de tolerancia. Somos una sociedad predispuesta a la agresión, seguramente heredada de allá, seguramente aprendida también de los antepasados, de nuestros líderes anteriores. O sea, políticamente somos intolerantes con el otro.
Entonces, si no piensa como yo, usted es un terrorista de civil. Yo creo que eso desde allá viene. Yo me atrevo a pensar que eso viene desde allá. Y ahí es donde la pregunta, me adelanto a una de las preguntas para concluir esto, es si la educación de una otra manera ha servido para generar violencia. Yo creo que la educación también de una otra manera debe servir para reencontrarnos con nosotros. O vamos a seguir reproduciendo la fotocopia igualita, o es posible hacer un store, ¿qué es lo que ha pasado y ¿para dónde vamos? Entonces, este es el contexto de la reforma de la Constitución, la Primera Guerra Civil, y hay otro personaje que participa allí, y es José María Obando. José María Obando también atiza, porque también, digamos, en un conflicto hay algunos sectores o algunos que les interesa que exista. El primer beneficiado con este conflicto era José María Obando. ¿Por qué? A José María Obando se le venía investigando por el asesinato de José Antonio Sucre. A él se le venía investigando, ¿cierto? Entonces, él como ve la revuelta, sabe, él está emproblemado con la ley, y si ve la posibilidad de un chancecito de una revuelta, yo fomento el desorden porque de una otra manera a mí me deja tranquilo. Era un poco lo que de pronto, profe, aplicaba Escobar, ¿no? Estaba emproblemado, entonces genero el conflicto, genero la violencia, como para distraer, y de una otra manera a mí me dejan tranquilo. Él utilizó este conflicto de una otra manera me están investigando, entonces fomento aquí la recochita entre estos que se están dando machetes y escopetazos. Fue como el beneficiado de ese conflicto, o por lo menos lo ayudó a atizar, intervino. Él se asumía como uno de los líderes de los supremos en el sur, pues bueno, entonces hasta ahí el contexto. Miren lo que nos dice la Constitución, artículo 9. Maestro Miguel, artículo 9. Artículo 9. Son ciudadanos los granadinos varones que reúnan las siguientes cualidades: saber leer y escribir. Bueno, hasta ahí. Hay otras cualidades, pero el tema que nos interesa es de la educación y por eso dejo a ella, ¿no? Granadino. Y me vuelve la pregunta, maestro Miguel, ¿y las granadinas? Artículo 16. Maestra Diana. Artículo 16. La religión católica es la única cuyo culto sostiene la república. Maestra Helen. El artículo que sigue. Artículo 23. Para poder ser electo del cantón, saber leer y escribir. Cantón. Si vemos hasta allí esos artículos, permanece, ¿cierto?, la misma relación con los que hemos leído anteriormente, ¿cierto? El tema de saber leer y escribir como cuello de botella para excluir, y no la condición de saber leer y escribir para generar avance colectivo. Y el artículo final, el 152, para poder obtener cualquier empleo con autoridad o jurisdicción judicial, jurisdicción político-judicial, en la Nueva Granada se requiere ser granadino en ejercicio de los derechos del ciudadano. Pero los derechos del ciudadano, acuérdate que se necesitaba saber leer y escribir. O sea, aparece el tema del saber leer y escribir permanente, persistente, ¿cierto? Allí. O sea, saber leer y escribir era la gloria o el infierno, porque si no lo sabía, excluido de cualquier condición de ciudadano, de toda.